Una biblioteca no se mide en metros ni en estanterías. Se mide en memorias, en voces que la habitaron, en gestos que la hicieron propia. Este episodio recorre ese pulso humano, el que late entre estantes, entre páginas abiertas y miradas curiosas. Pero detrás de cada lector hubo siempre una guía, una bibliotecaria que recomendó un libro, que escuchó una pregunta, que supo que el saber también se transmite con afecto. Las bibliotecarias fueron brújulas silenciosas, organizaron colecciones, pensaron actividades, salieron a la comunidad con libros bajo el brazo y convicción en el corazón. Sus tareas fueron muchas, pero su rol fue uno: ser puente entre la biblioteca y su gente. A los 8 o 9 años, creo, más o menos, mi mamá, por necesidad y sentido común, me asoció a la biblioteca pública, que en aquellos años Nora Robela era la bibliotecaria. Y bueno, para mí fue muy importante. Primero, por un lado, porque mi mamá no podía estar en la casa por sus trabajos, entonces la necesidad era esa de tenerme a mí con alguien que me ayudara con los deberes y que, bueno, y me proveyera libros y lo que fuera. En mi casa no había libros de niños, porque en aquellos años los docentes compraban libros de docentes, que era lo que vendían pero no había librería en Villegas, que yo recuerde, ¿no? Así que bueno, Nora Robela fue un largo camino conmigo muy bueno, porque siempre digo y le agradezco que me puso los libros necesarios, los adecuados en la mano, en esa edad donde yo más o menos circulaba bastante sola en algún punto por el tema de que en el hogar había ausencia en algún punto. Y bueno, así que ahí realmente fue una etapa muy importante la de la niñez. Yo tenía una mejor amiga que en la casa tenía la revista Nocturno, entonces, y hermanos más grandes. Entonces ahí ella tenía una información que yo desconocía, el misterio de lo que cada chico quiere descubrir. Así que fue Nora la que me dio mi primer libro de sexualidad, de lo que fuera, bueno, en fin, ahí esa fue mi primera bibliotecaria y de la pública de Villegas. Las chicas de Martín eran una computadora humana. Ellas sabían el lugar del libro, si estaba prestado, si no estaba prestado, si lo habían devuelto, quién lo tenía. No necesitaban fijarse en nada. Eran maravillosas, la verdad. Qué increíble la memoria de esas dos mujeres. Bueno, yo recuerdos muy, pero muy lindos tengo de la biblioteca. Trabajé con Mirta Connini, después, bueno, en distintas etapas, con Mirta Connini, con la tía que es Nelly, con Liliana Alegrí, bueno, con Sandra Moreno también, Mirta Martín, Marcela Probó, Perla Silva, y por ahí se me va a escapar alguien porque, bueno, después el grupo que ya conocemos de acá, Elba Ferreira, Anchi Rivero, pero bueno, de los tiempos de antes no, eran las otras, pero también trabajé con ella. Y bueno, laburamos mucho, trabajábamos mucho, porque no había la tecnología que hay hoy. Entonces, tampoco había tanto material, así, enciclopedias adaptadas para los chicos no había, o sea que nos manejábamos con los pocos manuales que teníamos y después recibíamos se compraba desde la biblioteca la revista Villiquen. Entonces, todos los temas que traía la revista Villiquen que fuesen relevantes, qué sé yo, por decir, regiones argentinas o animales o bueno, entonces poníamos en una ficha número 3, poníamos, por ejemplo, animales, entonces ahí registrábamos todo y poníamos el título que aparecía en Villiquen tanto, número tanto, página tanto.
Entonces cuando venían chicos a pedir, ahí íbamos y buscamos. Era como usar la computadora ahora, pero bueno, con un billique. Así que nada, nos rebuscábamos para poder llegar a la información. Estaban con fichas, no como ahora que taca taca y ya está. Tenías que sacarle las fichas, hacer firmar al lector para después, si no lo devolvía, reclamar. Era mucho trabajo. Me acuerdo que las planificaciones ya en noviembre las teníamos para el año siguiente. Noviembre era un mes para armar, porque armábamos qué autores iban a venir, qué temáticas íbamos a trabajar, para que en el verano ya los maestros, los docentes, fueran leyendo ese material o se fueran empapando con quien sea que iba a ir, porque venían 2 o 3 autores por año para que fueran a todas las escuelas del partido. Les pegamos unos vales pobrecitos, porque a la mañana iban a Saboya, a la tarde a Charlones, así generalmente. Y una de las cosas que hacíamos era repetir autores, porque por el tema de los materiales que tenía la biblioteca. No sé, vos ya tenías, y comprábamos muchos libros de cada autor que venía. Entonces, era como, bueno, al año, 2 años, 3, que el autor volviera, porque así movíamos de nuevo ese material y bueno, y eran otros públicos ya, porque en 2 años te cambiaron los chicos, cambiaron las caras, y son experiencias por primera vez para cada uno. Así que había cosas que se estaban diversificando, como por un lado el análisis de la imagen, así que el cine debate me empezó a gustar mucho, empecé a ofrecerlo, porque era como que lo técnico, sí, lo hacía, pero después quería algo más. Y bueno, empezó un vínculo con las escuelas secundarias a raíz del cine debate, que se fue extendiendo. Entonces cuando me empiezan a pedir la visita, Susana no se animaba mucho a trabajar con adolescentes, yo enseguida me enganché. De hecho, en esa primera etapa, creo que Ana Méndez ya estaba trabajando en la biblioteca, pero también estaba de colaboradora Chicha Sánchez, Gaby, que había estudiado junto a la carrera con nosotros, así que esas primeras visitas, que la primera fue en Piedritas, nada, ella estaba junto a nosotras. Así que bueno, ahí se incorpora el secundario, el terciario incluso. Creo que Susana también ya había empezado a dar algunas charlas en terciario sobre literatura infantil. Y bueno, el camino sigue, ¿no? Y bueno, y ya después cuando fuimos creciendo seguimos yendo, pero nos pasaron a la sala, a la gran sala de adultos, donde ya tomó más figura como orientadora Patricia Gargero, que por lo menos a mí es la que me inició en la literatura para adultos. Mi inicio en biblioteca fue a los 16 años. Lidia me dijo que si no iba a terminar el colegio, porque la verdad es que no tenía pensado en ese momento seguir, me fuera a trabajar a la biblioteca. Así que allí llegué. Lo primero que hice en biblioteca fue acomodar todo el sector juvenil. En ese momento los libros estaban acomodados por lomos, no todavía por asignatura topográfica, porque creo que el libro había poca cantidad. Estaban en un rincón cuando entrabas a la biblioteca a la izquierda y era poca cantidad de libros que había. Así que, bueno, me tocó limpiar todas esas estanterías que me leí mientras las limpiaba. Y bueno, Cristina, por supuesto, Cristina Martín, quien me enseñó a cargar los libros nuevos que venían en Pérgamo. Era toda una fiesta cuando llegaban libros nuevos a la biblioteca y se hacía la clasificación, cuáles eran para la salita infantil y los cruzábamos, ¿no? Qué alegría total. Y el ingreso, ella me enseñó eso y muchas cosas. Lo primero que nos envían a hacer era a ordenar la sala docente, que era un intríngulis de números y letras. Estuvimos como 1 semana y media para ordenar. Poquitos libros había en ese momento en sala docente, pero fue muy difícil y la verdad que lo padecí. Ese fue el primer trabajo que tuve que hacer. Luego nos enseñaron cuáles eran las fichas de los libros, que tenían 3 fichas, la rosa, la amarilla y la blanca, que en la blanca iba el
el sello de vencimiento, la amarilla firmaba el socio que se llevaba el libro y en la ficha rosa nosotros completábamos los datos del socio. Y bueno, lo ordenábamos alfabéticamente, me enseñaron a hacer eso, la ficha del socio también. Después ya me enseñaron cómo se hacía la atención al público, las carteleras. Siempre era el día de algo o teníamos que recordar algún momento, algún escritor. Así que Ana Méndez llegaba y nos decía, te toca la cartelera. Y ahí nos poníamos a preparar la cartelera. Después nos preparaban a Mercedes y a mí. Mercedes casi entró después, muy poquito tiempo después que yo. Y nos llevaban a promocionar las actividades y algún libro o algún escritor que venía a la radio o al canal. El seminario del canal era tremendo para mí. No me gusta a mí que me filmen, no me gusta mucho hablar así. No, era tremendo. Así que yo les decía que pusieran la tapa del libro o alguna hoja del libro y yo les iba contando la historia porque lo padecía. O sea, había una columna de la biblioteca. En Cablevisión, sí. Así. Había una columna de biblioteca en el semanario o en el diario Cablevisión y también íbamos a la Radio Peregrina. Yo recuerdo ir a Radio Peregrina. Empecé a trabajar en la biblioteca un 13 de marzo de 1989 y desde ahí me sentí involucrada con la salita infantil. Recuerdo en aquellos tiempos que a las 5 de la tarde todas nos abocábamos a ir a la salita infantil porque los chicos salían de la escuela y era un momento donde todos devolvían, llevaban libros, investigaban, era como una marea de chicos que entrando a la salita infantil, que en ese momento era salita porque estaba detrás de todo lo que era la sala de la biblioteca de Villegas, allá en la calle Moreno, donde está el museo ahora. Así que desde ahí ya estábamos todas involucradas en la tarea de la salita infantil. Y si hay un nombre que une estas historias, es el de Susana Canivano, gestora incansable, promotora de lectura, alma de la biblioteca por décadas. Susana tejió vínculos, formó equipos y dejó una impronta que aún se siente en cada rincón. Su partida dejó un vacío, pero su legado sigue siendo hilo conductor de esta historia compartida. Me acuerdo de Susana, de cómo te recibía Susana y de lo bajita que era. No me acuerdo tanto de su voz ni nada de eso, pero las personas dentro de la biblioteca pública fueron y son muy, muy importantes. Yo a Susana la conocí, Susana Canivano, en Buenos Aires, en la facultad. Ella ya había empezado la carrera, casi estaba terminándola, y era ayudante de cátedra de una materia que creo que era Historia del Libro y las Bibliotecas. Así que ahí la tenía de profesora y bueno, la veía dos o tres veces por semana. Y después ella ya se venía a Villegas, yo ahí le pierdo un poco el rastro hasta que tengo el accidente. Cuando tengo el accidente, ella empieza a visitarme en el sanatorio en el que estaba internada y me contaba que se había hecho cargo de la biblioteca pública, que estaba trabajando, estaba feliz, pero tenía como inconvenientes, que había personal que lograba tener, pero que no tenía conocimientos en procesos técnicos. Y a ella le encantaba toda la parte de extensión, ¿no? Que era, en nuestra formación había un hincapié puesto ahí, y la verdad que creo que salíamos todos con la cabeza quemadísima para romper todo y integrar los centros de historia regional, las salas infantiles, ¿no? Como especializar lugares, espacios y la cosa de la biblioteca fuera de la institución, ¿no? Así que ella estaba organizando eso, había empezado con la hora del cuento y demás, pero estaba como un pulpo, porque a su vez tenía que hacer procesos técnicos. No había nadie que pudiera catalogar, clasificar y demás. Esa sala no hubiera sido posible sin
la presencia de Susana Cañivano, porque ella tenía muy claro que la formación de lectores era en la infancia y por eso nuestra sala fue un lujo, ¿no? El mismo lujo que en este momento es esta sala. Pero era algo muy novedoso porque ella traía información de Europa, entonces para todo el mundo era novedoso. También para nosotras, que estábamos al tanto y que íbamos permanentemente a la feria del libro. En la sala infantil se hicieron muchísimas actividades de extensión, sobre todo, y también se recibían a las escuelas como se siguen recibiendo en este momento en esta biblioteca, ¿no? La idea de que los chicos conozcan la biblioteca, una biblioteca que es pública, municipal y popular, es decir, una biblioteca para todos. Y la idea de Susana era justamente eso, hacer hincapié en que una biblioteca, la biblioteca nuestra, es una biblioteca pública y popular, una biblioteca para todo el mundo y que los libros en una biblioteca se comparten. Que ella tenía mucho contacto con bibliotecarios españoles o europeos, entonces traía muchas ideas que en ese momento en Argentina no estaban como tan desarrolladas, también bibliotecarios centroamericanos, y que ella aportaba mucho toda esa parte que la verdad que a nosotros nos faltaba o no estaba tan, no había tantos libros como de promoción de la lectura que hablaran sobre cómo se trabajaba con chicos. Porque yo venía a la biblioteca siempre, pero nunca pensé que podía integrar la biblioteca. Y con Susana se daban todas esas cosas. Ella te hacía acercarte a las cosas. Hacíamos los deberes, dibujábamos. Ella Susi, siempre era muy cariñosa. Venía, se sentaba, nos preguntaba si necesitamos algo. Y en esa salita pasábamos, sobre todo en invierno, tardes enteras. Es que dejé como de ir a la biblioteca cuando falleció Susana. Eso me fue muy fuerte. Hay quienes llegaron de la mano de sus padres, quienes encontraron aquí su primer refugio, quienes descubrieron que leer era también encontrarse. Las voces de lectores de distintas generaciones nos hablan de tardes compartidas, de tareas entre libros, de concursos que despertaron vocaciones, de un lugar que fue más que una sala, fue casa, fue encuentro. Porque cada lector dejó una huella y cada recuerdo es un eco que aún resuena entre estantes. Hoy puedo decir que tengo una familia que es una familia lectora. Eso es algo que me siento orgulloso, digamos, de decirlo y de vivirlo y disfruto de eso. Y eso se dio por la biblioteca, o sea, gracias a la biblioteca. Uno, en casa podemos, obviamente, creo que lo primero es que te ven leer, ¿no? Y cuando te ven leer es como que ya es algo habitual y ese hábito ellos lo incorporan, digamos, de manera natural de alguna forma, pero el acceso a la diversidad, digamos, y a un entorno mucho más rico del que uno puede tener en una casa que tiene la biblioteca y la facilidad, digamos, digamos, cómo brinda eso a los chicos es algo, creo que debe existir en pocos lugares del mundo y lo recontravaloro, digamos, ¿no? O sea, tenemos que sentirnos, no sé, súper orgullosos de eso y aprovecharlo, ¿no? Creo que el amor que hoy tienen los chicos por la lectura y la cercanía que tienen es por eso. Es porque tuvieron el espacio adecuado, porque venían desde bebés a la biblioteca, en la alfombra de goma cuando no caminaban, y de ahí para adelante, siempre, digamos, pudiendo acceder a una enorme cantidad de libros, buscando lo que, qué sé yo, les interesaba un autor que buscaban en internet, venían y algo había. Y eso es enorme, o sea, nada. ¿No? Me llevaba libros y los leía rápido porque era muy lectora
y venía y hacía ese intercambio. Para mí era muy importante la biblioteca pública porque si bien en mi casa había libros y revistas, ahí había muchos. Y además estaban las bibliotecarias que te recomendaban. Eso fue muy importante para mí. Y lo que más recuerdo de la vieja biblioteca pública es un cartelito muy chiquitito que tenían en la entrada, en el mostrador, que decía leer es crecer. Y la ubicación de las mesas y eso, y el pedido de las chicas, el "shh, hablen bajito", así no molestan al otro grupo. Y algo que creo que hoy en día ya en muchas bibliotecas se ha perdido, que es la cantidad de chicos trabajando en diferentes mesas con libros ahí e investigando, cosa que hoy en día casi no se ve directamente, pero en esa época sí. Por eso es que yo vengo con él y mi primer contacto con la biblioteca es ir a hacer la tarea. Así que íbamos a hacer la tarea todas las tardes o alguna de las tardes, la mayoría de las veces. Y bueno, así la conocí. Conocí un mundo lleno de libros, que no solo había información en los libros, sino que también había en cajas, en carpetas, y quedé fascinada de la cantidad de información y de lectura que podía haber en un solo lugar. Nunca había visto algo así. Me voy para atrás con una anécdota. Hace un montón de años recuerdo que en el taller literario empezamos a compartir material sobre Graciela Cabal porque iba a venir a Villegas. Bueno, Graciela Cabal vino finalmente a Villegas. Yo no recuerdo haber estado con Graciela Cabal. Sí me acuerdo de todos los libros de Graciela Cabal que leí. Debe haber estado enferma, seguramente, cuando ella vino. Y me quedó eso. Me quedó que la visita del autor en realidad es la excusa para un montón de tiempo antes enterarse de qué hablaba, compartir historias, disfrutar del momento de la lectura. 40 años después me sigo acordando que leímos Gatos eran los de antes y que me había encantado. Y después, bueno, me incorporé al taller literario que coordinaba en un momento María Fogassi y de ahí siempre seguí en contacto. Y de hecho tengo muy buenas amigas que hice en ese taller y que todavía hoy conservo. Y después, bueno, después fueron las épocas de la secundaria donde veníamos a estudiar a la biblioteca y después me fui a estudiar y después cuando volví a estudiar otra carrera me llamaron para trabajar. Cuando estaba en quinto año yo gané un concurso de cuentos acá en la biblioteca, que era también por un aniversario. Y es como que ese concurso fue el dato que hizo que después me convocaran cuando volví al pueblo. Me acuerdo de muchas horas, muchas tardes en la Biblia. Era el lugar de encuentro, de reunirnos, de hacer tareas, deberes, de estar muchas horas, todos los días. De leer mucho. Tengo el recuerdo de una mudanza, de muchos libros por el piso, de muchos libros que llegaban donados, que eso era como una fiesta, era hermoso, daba como mucho orgullo porque era sentirnos importantes nosotros, era ser parte y eso se sentía hermoso. Y bueno, y éramos parte del staff. Teníamos 10, 11, 12 años y éramos parte de la biblioteca igual que las empleadas. O sea, era algo que realmente no sentíamos que estuviésemos invadiendo un espacio o en un espacio que no fuera nuestro. Era nuestro espacio. Y bueno, no solo en esto, en lo literario, sino que la biblioteca pública en sí, siempre para nuestra época, fue un lugar de encuentro. O sea, yo tengo el recuerdo de la biblioteca durante toda mi trayectoria escolar hasta que egresé de la secundaria y era el lugar de encuentro para juntarte a hacer deberes, para hacer actividades. Siempre había alguien
que nos daba una mano, que nos guiaba. Es cuando entra Susana a trabajar, Susana Canivana. Ella me conocía por ir a despacho, a consultar, a preguntar, porque me veía siempre en la biblioteca. Y me propuso entrar en la comisión. Y bueno, sí, primero entré como vocal, después fui escalando lugares, hasta llegar a tesorera, bueno. Colaborando siempre con la comisión de la biblioteca, teníamos las reuniones, hermosas reuniones. Al principio me acuerdo de Jorge Margalejo, que estaba en la comisión, que después falleció. Digamos que son las personas, y Chiquita, ni hablar, Chiquita Uriarte, que después nos juntábamos a la noche a revisar todo, a charlar, a comer. Bueno. Porque la biblioteca nos brinda todo. Vos venís a buscar un libro de humor, de terror, de novelas, lo que sea. Acá está todo. Necesitas un video, necesitas una fábula, un cuentito corto, un cuento largo. Lo que vos necesites, ¿dónde está? Acá, en la mejor biblioteca. En este segundo capítulo escuchamos las voces que hicieron de la biblioteca un espacio vivo, un lugar donde cada lector encontró su historia y cada bibliotecaria dejó una marca. Porque más allá de los libros, lo que permanece son los vínculos, las miradas que se cruzaron, las palabras que se compartieron, ecos entre estantes que siguen resonando cada vez que alguien abre una página y se encuentra con su propia voz.